Muy buenos días, es la verdad un reto compartir el podio con personalidades tan destacadas y con exponentes de la estatura de los que han estado acá anteriormente. Agradezco profundamente la oportunidad de compartir este momento con ustedes, con un público tan selecto. Vamos a hablar un poco acerca de esta modalidad terapéutica en esta condición de salud. El dolor radicular lumbar es una entidad clínica compleja, de difícil manejo, que mueve cada año una cantidad cada vez más creciente de pacientes a las consultas de neurocirugía y ortopedia. Es una problemática de salud pública de alcance global, no solamente porque produce dolor y sufrimiento, sino porque disminuye la productividad de los individuos y puede atacar gravemente su esfera psicosocial. Entre todo el espectro de lo que constituye el dolor lumbar, el dolor radicular lumbar es el que tiene mayores probabilidades de cronificarse, y esto se traduce en demandas médico-legales, se traduce en absentismo laboral, se traduce en modalidades diagnósticas, en procedimientos terapéuticos, y esto a la vez se traduce en elevados costos económicos que desangran el erario de los sistemas de salud de nuestros países. Declaro no tener conflictos de interés. Y el dolor radicular lumbar no es más que una especie de neuralgia producida por una irritación o una afectación de una de las raíces nerviosas sensitivas. La radiculopatía L5 es la más frecuente de todas. Entre un 10 a un 20% de la población mundial sufre de algún tipo de dolor radicular lumbar en este momento. Un 13 a un 40% de la población lo padecerá en algún momento de su vida. Una prevalencia de un 3 al 5% de la población sin discriminación sexual, dicen algunas guías. Otras dicen que existe una prevalencia de un 5.3% entre los hombres y un 4.7% entre las mujeres. En lo que sí están de acuerdo todas es que en los hombres el dolor radicular lumbar aparece a una edad más temprana que en las mujeres, un promedio de un 45 o 50 años en los hombres, 65 años entre las mujeres. La prevalencia total es entre los 45 y 64 años. La causa más común es la hernia de disco y la estenosis espinal. La mayoría de los casos pueden resolverse de manera conservadora, sin otras medidas más agresivas. Dicen algunas guías que entre un 34 y un 48% de los síndromes de dolor radicular lumbar consecutivo a una hernia de disco pueden remitir de forma espontánea. Hay un 30% de los casos que se cronificará y el paciente seguirá teniendo dolor aún después de un año después del inicio de los síntomas, y entre un 5 y un 15% de los pacientes terminarán en cirugía. Y cuando hablamos de dolor radicular lumbar, estamos hablando de una modalidad de dolor neuropático. De hecho, es la modalidad de dolor neuropático más frecuente de todas, causada por una patología que involucra las raíces nerviosas lumbares sensitivas y que se distribuye de una forma dermatomérica. Hablar de dolor radicular lumbar no es lo mismo que hablar de radiculopatía. La radiculopatía tiene un espectro sintomatológico mucho más amplio, donde hay alteración de fuerza, alteración de sensibilidad, alteración de tono y reflejo. No es lo mismo tampoco decir dolor radicular lumbar y hablar de dolor referido, en el que hay una patología en una región de la anatomía y una sintomatología en otro, sin que haya una relación desde el punto de vista de la inervación entre ambas. Y no es lo mismo tampoco que hablar de ciática, el cual es un término obsoleto que no debe utilizarse. Y esto no lo digo yo, lo dice la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, donde en su segunda revisión de la clasificación del dolor crónico, este término es un anacronismo y debe ser abandonado. Según citan ellos, se deriva de una época en la que los mecanismos del dolor referido y el dolor radicular eran poco entendidos. Se usó para describir el dolor que parecía viajar a lo largo del curso del nervio ciático. El legado desafortunado de este término es que se ha aplicado erróneamente a cualquier o todos los dolores de origen espinal percibidos en la extremidad inferior. Y esto está causado por la activación ectópica de fibras aferentes nociceptivas. Y esta activación ectópica de fibras aferentes nociceptivas está causada, según nos dice la misma IASP, por una deformación mecánica del ganglio de la raíz dorsal, por la estimulación mecánica de las raíces nerviosas previamente dañadas y la inflamación o lesión isquémica del ganglio de la raíz dorsal. Así que en la película del dolor radicular lumbar tenemos un protagonista, y ese protagonista parece ser el ganglio de la raíz dorsal. Diferentes estudios, diferentes revisiones hasta el momento colocan el ganglio de la raíz dorsal como el principal foco de impulsos ectópicos y también como la primera diana terapéutica en los procedimientos neuroablativos y neurodestructores. El ganglio de raíz dorsal, como todos sabemos, es un engrosamiento localizado de la raíz nerviosa espinal, donde están las neuronas de las
la neurona de primer orden de la vía sensitiva. Y el ganglio de la raíz dorsal está colocado en la parte más alta del foramen vertebral, debajo del pedículo. Puede ser intraespinal, intraforaminal y extraforaminal. Las causas del síndrome de dolor radicular lumbar son muchas, una lista de supermercado, pero podemos resumirla en dos grandes conceptos. El dolor radicular lumbar está producido por una patología que comprime el ganglio de la raíz dorsal o por una patología que inflama el ganglio de la raíz dorsal. ¿Y cómo puede ser esto? Cuando se produce, por ejemplo, una hernia de disco, que es el escenario más frecuentemente relacionado con el dolor radicular lumbar, la exposición del material discal ante el ganglio de la raíz dorsal produce una reacción inflamatoria muy intensa con liberación de mediadores de inflamación tales como interleuquina 6, interleuquina 8 y factor de necrosis tumoral, y se produce una modulación hacia la baja de citoquinas antiinflamatorias como la interleuquina 1 y la interleuquina 10. La exposición del ganglio de la raíz dorsal ante esta respuesta inflamatoria tan intensa produce cambios conformacionales y funcionales en las neuronas del ganglio, y esto determina la aparición de descargas eléctricas ectópicas que son la génesis que produce el dolor radicular lumbar. Y estas descargas eléctricas ectópicas están relacionadas también con la aparición de neurotrofinas, y la aparición de neurotrofinas es un dato de mal pronóstico con efectos muy deleterios para el paciente, porque las neurotrofinas producen efectos muy dañinos tales como la activación de la microglia, que está relacionada con el dolor crónico, también con la activación de los receptores de NMDA, y aparte de esto está muy relacionado con la producción de descargas eléctricas ectópicas en las neuronas del asta posterior de la médula espinal, y este es un paso fundamental para la sensibilización central y la cronificación del dolor. Cuando lo que subyace debajo del síndrome de dolor radicular lumbar es la compresión, pues tenemos que la compresión del disco vence la resistencia a la circulación venosa, produce edema, posteriormente vence la circulación arterial y produce isquemia, y estos cambios producen una intensa respuesta inmunológica con migración de fibroblastos y depósito de fibras colágenas que terminan dañando el funcionamiento del ganglio de la raíz dorsal. En el año 1998, el doctor Menno Sluitscher, profesor emérito de la Universidad de Maastricht en Países Bajos, publica sus estudios acerca del uso de la radiofrecuencia pulsada en el tratamiento del dolor radicular lumbar. Y la radiofrecuencia es parte del espectro electromagnético. El espectro electromagnético no es más que un conjunto de fuerzas energéticas y ondas que comparten muchas características físicas en común, pero que se diferencian en una, la frecuencia. Y cuando hablamos de frecuencia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estas fuerzas energéticas se transmiten en el espacio de forma oscilatoria, de forma ondulatoria. La cantidad de oscilaciones y ondulaciones que tiene el tipo de energía en específica en el espacio es lo que determina sus efectos biológicos. Cuanto más intensa sea la cantidad de ondas que tiene el tipo específico de energía, mayores serán sus efectos biológicos. Aquí podemos ver, por ejemplo, que la radiación gamma tiene una cantidad de frecuencia de ondas muy elevada, y esto está relacionado con sus efectos biológicos. Esto puede romper enlaces atómicos y moleculares y producir efectos importantes sobre los tejidos. La energía de radiofrecuencia se encuentra en el orden de las ondas de radio, entre unos 3 Hz y unos 300 GHz. Cuando se expone un tejido a la energía de radiofrecuencia, esta energía produce movimiento de los iones y moléculas polares. Este movimiento oscilatorio, ondulatorio, se transmite a las moléculas que están alrededor. Esto produce fricción, esta fricción produce calor, y el calor produce coagulación proteica, y esta coagulación proteica es la responsable de los efectos médicos de la radiofrecuencia que utilizamos en estos ámbitos. ¿Y cómo llevamos la energía de radiofrecuencia al tejido? Bueno, se utiliza una cánula que se coloca de manera supraselectiva, guiado por rayos X en algunos escenarios, por tomografía en otros, por ecografía en otros escenarios. Se coloca un electrodo en el interior de esta aguja y se conecta este electrodo a un generador de radiofrecuencia, se colocan los parámetros y esto produce el efecto. Esta es la presentación del primer generador de radiofrecuencia que se produjo en el año 1971 en la reunión de la Sociedad Americana, de la Academia Americana de Neurocirugía, por el profesor Cosman del Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y lo que hemos hablado hasta el momento son los efectos biológicos, los efectos físicos de la radiofrecuencia convencional, que es térmica, que es ablativa, pero nosotros no podemos utilizar
una radiofrecuencia térmica ni ablativa sobre el ganglio de la raíz dorsal. Por esta razón se diseñó una modalidad no ablativa de la radiofrecuencia, que es la radiofrecuencia pulsada. En la radiofrecuencia pulsada tenemos no un flujo constante de energía, como podemos ver acá, sino que tenemos una ráfaga de energía de radiofrecuencia que se libera en un promedio de 20 milisegundos con un promedio de 10 a 50 milisegundos. Posterior a la liberación de esta ráfaga de energía de radiofrecuencia, pues sigue un periodo de silencio eléctrico de unos 480 milisegundos. ¿Para qué sirve esto? Esto, en primer lugar, expone el ganglio de la raíz dorsal a un campo electromagnético bastante intenso sin subir significativamente la temperatura. La temperatura sube hasta 42 grados. Después de ahí, cuando se produce el periodo de silencio eléctrico, el calor que se había generado se disipa y esto controla la temperatura y no permite que se produzca una lesión térmica del ganglio de la raíz dorsal. Así que en realidad no realizamos una termolisis del ganglio de la raíz dorsal, sino que producimos una modulación del ganglio de la raíz dorsal al exponerlo a un campo electromagnético intenso. Según dicen muchas investigaciones, el efecto de la radiofrecuencia sobre el nervio es la modulación de los marcadores inflamatorios que dijimos que eran la génesis del dolor radicular lumbar. En otros escenarios se dice lo mismo. Modulación del ganglio de la raíz dorsal por la exposición a un campo electromagnético intenso. Esta revista muy reconocida, Neuromodulation, también dice lo mismo. Se produce una modulación del tejido nervioso por la exposición a un campo electromagnético intenso y esto modifica la forma en la que se comporta el ganglio de la raíz dorsal y modifica la manera en la que se conducen los impulsos eléctricos. Los efectos físicos, muchísimos. Aumento de la inmunoreactividad al CIFOS, esto es muy interesante, mucho estudio respecto a esto. El CIFOS es un protooncogen que está relacionado con la formación de la propredinorfina, que es un opioide endógeno que está relacionado con la modulación interna al dolor. Si en algún momento tendremos un marcador bioquímico para el dolor, probablemente sea este. Y muchos otros efectos que justifican sus acciones desde el punto de vista clínico. Está indicado en el dolor radicular lumbar sin déficit neurológico, dolor radicular crónico por enfermedad degenerativa, dolor radicular de origen timoral, claudicación con distribución dermatomérica, dolor discogénico con respuesta positiva al bloqueo selectivo del ganglio de la raíz dorsal y el dolor post-amputación. No se puede utilizar en los pacientes que tienen alergia a los anestésicos, embarazo o lactancia, infección sistémica, alteración de la coagulación, proceso agudo no controlado o enfermedad psiquiátrica. Uno utiliza la técnica con la que más esté relacionado, esta es la que utilizamos nosotros, la técnica con el rayo oblicuo, también se puede hacer con un rayo anteroposterior y se puede hacer también un abordaje transfacetario. La posición del paciente en la camilla de cúbito prono, se habla acerca de la colocación de una almohada debajo de las espinas ilíacas, la almohada es controversial, se dice que puede mejorar la comodidad del paciente, pero que puede dificultar un poco la técnica. Entonces, un rayo anteroposterior que esté bien calibrado, después de que se realice el rayo anteroposterior y se ubica el lugar a donde vamos a trabajar, pues entonces se hace un giro del arco en C unos 25 o 30 grados hasta que podamos ver el foramen que se va a encontrar debajo del pedículo. Posteriormente a esto se introduce la aguja con una técnica en túnel. Y después de que se introduzca la aguja cerca de la mitad de la longitud de la aguja, pues se hace el avance de la aguja con un rayo lateral hasta que podamos llegar al foramen. La ubicación ideal es un milímetro por debajo del pedículo. También hay otros abordajes, hay abordajes infrapediculares, hay infraneurales, supraneurales, etcétera. Todo va a depender de las complejidades anatómicas que tenga el paciente y va a depender también del nivel en el que estemos trabajando. Algunas consideraciones especiales para el ganglio de la raíz dorsal de L5 a veces puede ser un poco difícil, simplemente cranealizar un poco más el rayo hasta que podamos ver este triángulo formado por la transversa de L5, por la apófisis articular de C1 y por la espina y por la cresta ilíaca. Cuando hacemos el rayo anterior, la punta de la aguja debe estar colocada aproximadamente en la línea medio pedicular. Se puede colocar contraste, debe colocarse contraste para ver la ubicación adecuada y para ver que no estamos dentro de un vaso sanguíneo.
Entonces se colocan los parámetros dentro del aparato de radiofrecuencia. Este es el modelo con el que yo me entrené, actualmente estoy utilizando este. Se colocan entonces los parámetros, 42 grados de temperatura, radiofrecuencia pulsada, algo de controversia respecto al tiempo, algunos dicen 3 ciclos de 120 segundos, algunos dicen 10 minutos, 8 minutos, etcétera. No hay un acuerdo respecto a esto, pero sí se ha visto que 8 minutos son suficientes para producir los efectos. Las complicaciones: neuritis, punción intravascular, punción intratecal, incontinencia intestinal, sangrado, incremento del dolor, infección, 1% de complicaciones. Es una técnica que es relativamente segura. Para llevar a casa es un procedimiento útil en el manejo del dolor radicular lumbar de diferentes orígenes. Las complicaciones son bajas, es un procedimiento ambulatorio con anestesia local, es repetible, su eficacia aumenta si se combina con medidas higiénico-dietéticas, útil en pacientes con síndromes radiculares lumbares compresivos que no pueden ser operados o que rechazan la cirugía, útil en pacientes con dolor radicular lumbar compresivo que amerita cirugía mientras se prepara para la intervención, útil en pacientes con dolor radicular lumbar sin indicación quirúrgica. No es una cura milagrosa, no es la panacea. Esto no sirve para todos, los pacientes tienen que ser seleccionados, deben manejarse las expectativas también. Es un tema controversial que amerita más estudio, que amerita mucha investigación, pero podemos ver que en el futuro cercano puede ser una herramienta de mucha utilidad en las manos de un profesional entrenado para el manejo de pacientes con dolor radicular refractario. Muchas gracias.